Desde los tiempos muy antiguos existe la pregunta, el pecado original. ¿Qué entendemos con el pecado original? La Iglesia, desde el segundo siglo, comenzó a discutir esta idea. Quédate conmigo, nosotros somos Mensaje Fiel. Hoy vamos a estudiar con respecto a este tema bastante interesante. En el año 130, Ireneo es uno de los padres de la Iglesia que afirma que toda persona después de su nacimiento hereda el pecado de Adán por naturaleza. Él es culpable del pecado de Adán, por así decirlo. Yo quiero leer un texto bíblico aquí en el libro de Romanos. Permítanme leerlo. Este es un texto muy interesante que nos va a ayudar a comprender, o por lo menos entrar al pensamiento de los cristianos a partir del segundo siglo. En el primer siglo no encontramos discusión alguna de este tema, ya que entendemos cuál sería la definición que ellos entienden como pecado, basado en las escrituras del Nuevo Testamento. En el capítulo 5 del libro de Romanos, dice así el verso número 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Si nosotros vemos la primera parte, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Este verso nos habla acerca de que el pecado entró, sí, por el ser humano. Adán y Eva fueron los causantes del pecado, pero hay que hacernos una pregunta. ¿El pecado de Adán puede entrar en mi vida hereditariamente, yo tener ese mismo pecado original que Adán, el pecado que se originó aquí en la tierra? ¿Afecta a mí como persona que yo nazco, por ejemplo, en el siglo XX, en el siglo XXI? ¿Afecta el pecado de Adán en mí? ¿Soy yo culpable de la transgresión de Adán cuando yo nací en el siglo XX o nací en el siglo XXI o naciste en el siglo XVIII? ¿Afecta el pecado de Adán originalmente en mí? Esta era la discusión que comienza a originarse a partir del siglo II. Después de la muerte de los apóstoles, los cristianos empezaron a discutir, aprobando, claro, la gran mayoría de cristianos, que el hombre sí nace con un pecado heredado de Adán, el cual es el pecado que se le conoce teológicamente el pecado original. Eso nace en la discusión. Hay muy pocos cristianos que se oponen a esto en el siglo II. En el siglo III empiezan a aumentar la creencia de que nosotros sí nacemos con un pecado que nos afecta inclusive del vientre de nuestra madre. Es por lo menos la creencia más fuerte en los primeros siglos, aunque hay oposición también de otros padres de la Iglesia y de algunos cristianos más en el siglo II. No era una creencia que todo el mundo abrazó, pero era la creencia más pronunciada, que había llegado a mayor gente, podríamos decirlo así. Era la creencia que sobresalía en el siglo II. En el siglo III, por lo menos Tertuliano es un padre de la Iglesia que no cree en esto. Él cree que el pecado original que Adán tuvo no pasó a mí, no me transmitió ese pecado, que yo soy culpable de mis propios pecados y Adán es culpable de sus propios pecados, aunque de alguna manera la naturaleza pecaminosa sí nos alcanzó a todos. De esto voy a comentar un poquito más adelante. Hipólito, por ejemplo, Orígenes, también en el siglo III, viene a decir que el hombre es culpable de pecado de Adán, es el pecado que se heredó en nosotros y que de alguna manera, siendo inconscientes en el vientre de nuestra madre, ya tenemos un pecado del cual
necesariamente en el momento de nacer tiene que ser quitado, y ellos pues enseñaban el bautismo infantil, que el bautismo infantil a partir del siglo II empieza a practicarse dentro del cristianismo, el bautismo para quitar el pecado original. En sí, esta enseñanza tampoco fue una enseñanza que llegó a todo el 100% de cristianos. Habían unos que se oponían a ello. También encontramos a Hipólito también hablar acerca de que el pecado original heredado por Adán es cierto y hay que quitarlo a través del bautismo, aunque Ireneo, Orígenes no fueron muy claros. Creo que Hipólito fue más claro en esto, en que el bautismo infantil era válido. En contraposición de esto está Pelagio, por ejemplo, en el siglo IV, siglo V, y contra su oponente San Agustín, de esa época misma, donde ambos discuten que el bautismo de niños, Agustín decía sí es válido para quitar el pecado original. Es más, San Agustín se atreve a decir que si un niño muere y no ha sido bautizado, definitivamente ese niño está perdido, porque él ha nacido con un pecado ya, que es el pecado heredado. Y Pelagio pues se contrapone y dice no hay bautismo de infantes. El bautismo de infantes no es necesario, ya que una persona no hereda ningún pecado original. Esta es una discusión de no terminar en los primeros siglos de la Iglesia. En otro video voy a hablar acerca del bautismo de los niños con respecto desde el siglo II, por lo menos hasta la Reforma Protestante, de cómo los cristianos discutían esta idea. Voy a citar muchas fuentes históricas y que nos van a ayudar a entender cómo fue que los primeros cristianos entendían todo este tipo de cosas. Pero hoy me centro si el hombre nace con pecado o no nace con pecado. ¿Qué necesariamente entendemos? Vamos a ver desde la luz de la palabra de Dios para que nos dé a entender este detalle importante. Permítame contarles que el libro de Salmos, hay un pasaje extraordinario que escribe David en el Salmo 51. Dice así lo siguiente. Voy a leer el verso número 5. Pongan atención. Escuchen lo que dice Salmos 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si nosotros estudiamos este verso y leemos este verso, claramente este verso afirma que el hombre ha sido formado en maldad y en pecado me concibió mi madre. Prácticamente este verso está diciendo que el hombre desde el seno de su madre ya tiene pecado y que cuando nace, ya nace con pecado. Si nosotros lo queremos ver de un modo aplicativo, sin estudiar el contexto, basado única y exclusivamente en las declaraciones de este versículo, afirmando David así. Este verso fue uno de los versos más usados en los padres de la iglesia a partir del siglo II en adelante para afirmar que el hombre sí nace con pecado y desde que fue concebido, él tiene un pecado heredado desde Adán. Pero yo quiero mostrar un texto bíblico que se contraopone a este verso y miren lo que dice Primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan, en el año 96 después de Cristo, dice que pecado es violar una ley o violar la ley, infringir, no incumplir, transgredir. Si yo coloco a 1 de Juan 3:4 y a Salmos 51:5, voy a encontrar una aparente contradicción. Yo no creo que la Biblia tenga contradicciones, aunque sí encontramos aparentes contradicciones que deben ser resueltas.
Si nosotros encontramos a Juan en el año 96 después de Cristo diciendo, pecado es transgredir una ley. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué puede transgredir un niño en el vientre de su madre para que se le cuente como pecado? Dando a entender así una cosa muy interesante. En toda la Biblia, 1 de Juan 3:4 es el único verso que define lo que es pecado. No existe otro verso más claro que 1 de Juan 3:4. Y si tú has encontrado un verso que defina algo como pecado, podrías colocarlo. Alguien puede decir, hacer el bien y no hacerlo es pecado. Sí, correcto. Pero la definición bíblica más clara de lo que es pecado se encuentra en 1 de Juan 3:4. Y 1 de Juan 3:4 dice que pecado es infracción de la ley. Es violar una ley establecida. Es no obedecer una ley que es vigente, por así llamarlo. Entonces, si nosotros usamos este verso contra el verso de Salmos 51:5, vamos a encontrar entonces como que estos no están de acuerdo. Yo no puedo decir a quién le tengo que creer. A David, que dice que en pecado me concibió mi madre, o a Juan, que en el año 96 después de Cristo viene a decir, pecado es una cosa, transgredir una ley. Y si Juan tiene la razón, entonces de alguna manera tenemos que entender Salmos 51 bajo un contexto diferente. Y si es que Salmos tiene toda la razón y dice que pecado es o nacemos en pecado desde que nos concibió nuestra madre, entonces Juan tiene que de alguna manera enseñarnos que hay una manera de quebrantar algo en el seno de nuestra madre, la cual es incoherente e ilógico, irracional, porque nadie, un feto, no puede quebrantar algún mandamiento, ya que ni siquiera tiene conciencia, uso de razón, ni siquiera tiene definido lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Miren, vamos a seguir usando la Biblia porque la fuente de autoridad, la que cierra todo debate, es la palabra de Dios. Así que, cuando nosotros vamos al origen, a Adán, la Biblia nos viene a enseñar que Adán, ¿sí?, él pecó, Adán y Eva pecaron por infringir una ley. Dios le dijo, no hagas esto. Y ellos hicieron lo contrario, tal como define Juan, que pecado es infracción de la ley. Pero cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 18, dice, es clarísimo cuando dice lo siguiente. En el verso 2 dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Hay personas que son muy sensibles a los dientes, de las cuales yo también, cuando como ciertos alimentos que son muy cítricos, siento una sensación en los dientes de algo como que como que detera, ¿no?, los dientes. Entonces, yo no puedo comer una uva, yo no puedo comer, por ejemplo, un limón ácido, que a mis dientes lo van a causar un efecto insensible a mí. O sea, yo no puedo comer ese alimento y a ti te causa esa sensación. No, si yo como un limón ácido, ese limón ácido va a causarme a mí en los dientes una dentera en mí, no en ti, porque el que lo estoy comiendo soy yo, no en ti. Así que lo que yo como no puede afectarte a ti, sí, sino a mí. Ahora noten lo que dice el verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel.
He aquí todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Saben? Lo que está diciendo este texto es, no se diga en Israel este refrán, que los padres comieron los limones ácidos y los dientes me afectaron a mí, que yo no comí ese limón. Ellos lo comieron, no yo. No se diga este refrán más. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, cada uno es responsable de su pecado. El alma del Padre y el alma del Hijo, dice la Biblia, las dos son mías, dice Jehová. El alma que peque, esa morirá. O sea, si el Padre pecó, él pagará por su pecado. Si el Hijo pecó, él pagará por su pecado. No es que el Padre va a comer el limón y el Hijo va a sufrir las consecuencias de la dentadura, que se le va a hacer la dentera. No. Si el Hijo come el limón, el Padre no le va a afectar en la boca, en los dientes a él. No, el que come el propio alimento cítrico es afectado a sí mismo. Eso es lo que dice aquí. De manera, dice el verso 4, que el alma que peque, esa morirá. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Pecado es desobedecer a Dios. Y esto en contraposición es ilógico. Y esto se aplica en términos de toda la Biblia. Podríamos decir aprobadamente, bajo el término bíblico aquí, que Adán comió del árbol prohibido. Sí, Señor. Pero ese pecado de transgresión, él tiene que pagar y responder por ese pecado, no yo. Yo tengo que responder por el pecado mío, ¿sí? Porque si él comió el limón, no me tiene que afectar a mí en los dientes, porque yo no comí ese limón. Lo que yo hago no tiene que afectar a otro, sino yo soy consecuentemente de esto. De hecho, lo repite el Ezequiel capítulo 18, en el verso número 20, lo afirma de nuevo, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora noten, escuchen. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El Padre no puede hacerse responsable de los pecados del Hijo, ni el Hijo puede hacerse responsable de su propio pecado. Pero alguien estará pensando, ¿pero acaso no existe que el pecado mío, ese pecado pueda afectar a mi hijo? En cierto modo le afecta de esta manera, aunque él no va a pagar por ese pecado, pero le afecta sí. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tú eres un hombre que tienes tu familia, cometes adulterio, ¿sí? El pecado tuyo, tú vas a pagar por ese pecado. Pero tu pecado ¿puede afectar a tus hijos? Claro que sí. ¿En qué sentido? En que ellos van a pagar las consecuencias por un hogar roto, por un hogar divorciado y por un hogar donde van a sufrir los hijos las consecuencias de tu acto, pero del acto, no del pecado. Para que se entienda mejor, hay muchos pecados que han afectado a generaciones, segunda, tercera generación, pecados de las decisiones de los padres que afectan a los hijos. De segunda, tercera generación, afecta el pecado de alguien, las malas decisiones, pero no llevan ellos la consecuencia de tu pecado, ni van a pagar los hijos por el pecado que los padres hayan hecho o viceversa. Entonces, entendamos claro esto, que pecado es transgresión. Ahora mi pregunta es, para yo transgredir la ley de Dios, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que tengo que ser consciente de lo que Dios me mandó a hacer y consciente de que lo que estoy haciendo está bajo ¿cómo se dice? Tengo que ser racional a lo que hago, por así llamarlo. Tengo que ver si lo que Dios me mandó a hacer, soy consciente de eso. Para que pueda ser pecado, tengo que yo tener una edad que razono entre lo bueno y lo malo.
hay que entender una cosa muy importante. Voy a ponerte un ejemplo bíblico. Jonás fue mandado a predicar a Nínive. Y Jonás quería la destrucción de Nínive, ¿sí? Pero Dios terminó perdonando a Nínive. Y Jonás empezó a enojarse con Dios. ¿Por qué Dios no castigó a Nínive? Y Dios le dijo, ¿acaso yo no tendré misericordia? Una, que ellos se arrepintieron. Y le dice, ¿acaso yo no tendría de ellos misericordia de destruir? Si hay más de 120,000 personas, si no mal recuerdo, me pueden corregir en los comentarios, de niños, de personas que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios estaba diciendo, de alguna manera en ese pueblo hay aún gente que no es culpable de la destrucción, ¿verdad? Sí, que no es culpable de la destrucción de Nínive, y que ellos no han hecho ninguna culpa. ¿Quiénes son los que no pueden diferenciar entre la mano derecha y la mano izquierda? Cuando yo entré a primer grado de primaria, empecé a diferenciar entre los lados. Me acuerdo que nos hacían formar y el profesor decía, a la derecha, derecha, y volteábamos a veces a un lado, diferente al que él nos ordenaba. No podíamos diferenciar. Ahora, en la edad que ahora tengo, yo no me equivocaría entre diferenciar la mano derecha y la mano izquierda. Pero un niño que tiene 1 año, o un niño que tiene 2 años, y creo yo un niño que tiene 3 años, no está todavía no tiene la diferencia todavía entre lo que es su mano derecha y su mano izquierda. Si yo lo pongo a ver entre lo bueno y lo malo, entre lo que es malo específicamente, entre lo que Dios dice que hay que hacer y lo que no hay que hacer, en lo que hay que obedecer y en lo que no hay que, y en lo que hay que, entre lo bueno y lo malo, vamos a resumirlo así, ¿sí? Si un niño a su temprana edad, como 1 año, 2 años, él no entiende muchas cosas todavía de lo que entendería un niño de, no sé, 6, 7, 8 años después, ¿verdad? Saben, ya llega una edad en que un niño también sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué entonces? ¿De qué está hablando David entonces? Cuando David dice que desde el vientre de su madre ha sido engendrado en maldad. En maldad me concibió mi madre, porque dice el texto, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que David está diciendo? Hay una cosa que quiero que entiendas, que cuando estudiamos la Biblia y no nos contraoponemos a otros versos, porque un verso claro o los versos no claros son interpretados a la luz de los versos claros, nosotros tenemos que tener en cuenta que el pecado de Adán, desde que el hombre pecó, Adán es culpable de ese pecado, pero las consecuencias de ese pecado trajeron lo que es la naturaleza pecaminosa. A partir de Adán, los hombres hemos nacido con una naturaleza inclinada a hacer lo malo. Yo te dije que un niño de 2 años, 3 años, quizás no sepa diferenciar muy bien entre lo bueno y lo malo, pero el corazón del niño es egoísta desde que empieza a dar sus primeras palabras, desde que el niño empieza a ver, a tener empezar a crecer. Tú vas a ver que un niño empieza siempre a vivir inclinado al mal. Si tú le regalas un juguete a tu hijo y de pronto le quitas ese juguete y le das a otro niño, tú vas a ver que por naturaleza ese niño es egoísta. El pecado que hemos heredado de Adán no es el pecado que él cometió, no es el pecado original de él que nosotros pagamos, sino que lo que hemos heredado es que nacemos en una naturaleza pecaminosa. A partir de ahí, el hombre nace inclinado a la maldad desde su nacimiento. Él nace para hacer el mal. Si tú, como madre, tienes a tu hijo pequeño
y sueltas de los brazos a tu hijo pequeño y cargas a otro hijo, vas a ver cómo el corazón del niño es egoísta. Y se refleja el celo allí. No va a querer. Y tú vas a ver que los niños, por naturaleza, empiezan a hacer lo malo porque lo traen en la genética. Hacer el mal es algo, es parte del nacer. Es naturalmente lo que viene cimentado en nosotros, el hacer lo malo. A eso es lo que David está hablando, de que él nació en pecado. No es que nació con pecado, porque él no transgredió nada, sino desde su nacimiento él es malo. El corazón del hombre es malo desde su nacimiento. Eso lo dice también el libro de Génesis. El hombre es malo desde su nacimiento, malo porque nace con esta naturaleza pecaminosa, de la cual no la trajo Adán. Adán, desde que fue creado, él no tenía esa naturaleza pecaminosa. Fue después del pecado que ustedes van a ver que el hombre hereda una maldad en su corazón, y es parte de la vida heredar eso. Es por naturaleza que uno trae eso. Ustedes van a ver eso. Es por naturaleza que el niño empieza a peñiscar, empieza a sacar la lengua, empieza a golpear, empieza a hacer gestos de rebeldía. Es por naturaleza. Vamos a ver un poquito lo grave que es la naturaleza pecaminosa. Ejemplos voy a poner. Vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, déjeme improvisar aquí. Por ejemplo, ¿quién te enseñó a ti a tener hambre? Yo sé que nadie nos enseñó a tener hambre. Uno nace con esa naturaleza. Va a tener hambre por naturaleza. ¿Quién te enseñó a ti a amar? ¿Verdad que nadie fue a un colegio para que le enseñen el sentimiento de amar? Uno nace así, con esa naturaleza. ¿Quién te enseñó a dormir? Nadie. Uno duerme porque naturalmente le da sueño. Naturalmente le da sueño. Nadie nos enseñó a respirar, a aspirar, a inhalar. Nadie nos enseñó eso. Eso es automático en nuestra vida. Es natural que esté allí. Uno está durmiendo y automáticamente el hombre va aspirando y respirando. ¿Sí? Uno deja de respirar y se muere. Es natural que el hombre tenga eso. Ahora mi pregunta es, ¿podré quitarme yo las ganas de comer con esfuerzo, con sacrificio? ¿Podré quitarme eso? La respuesta es no, porque lo que es natural no se puede quitar. Segundo punto, ¿podré quitarme yo las ganas de dormir y decir, bueno, a partir de hoy me decido a no dormir un mes? No, vamos a morir. Porque por naturaleza dormimos, tenemos sueño por naturaleza. Es algo que nació en mí y no se puede quitar. Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién te enseñó a ti a pecar, a tener ganas de pecar? La propia naturaleza que hemos nacido. Hemos nacido para hacer el mal. El hombre es pecador desde su nacimiento, inclinado a hacer lo malo desde que nace. Es por genética y por naturaleza que nacemos con esa inclinación a pecar. Ahora, mi pregunta es, si así hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa, así como tú no te puedes quitar las ganas de comer ni las ganas de dormir porque es algo natural, el hombre se equivoca cuando piensa que de su vida se va a esforzar para hacerse que el pecado no more en él. ¿Sí? La gente a veces piensa que la iglesia le va a quitar esas ganas de pecar. A veces la gente piensa que la doctrina le va a quitar esas ganas de pecar. Escúchame bien, no se puede quitar ni con esfuerzo ni con nada lo que por naturaleza uno lo obtuvo. Déjame ponerte un ejemplo. En el libro de Jeremías, el capítulo 13. Jeremías, el capítulo 13,
No te olvides de seguir la página donde puedes aprender muchas cosas importantes. Aquí en Mensaje Fiel. Oiga conmigo, Jeremías 13, 27. Voy a hacer las dos preguntas de acuerdo a este texto. A ver, es verso 23, perdón, 13, 23. Dos preguntas que te tengo que hacer a ti. ¿Mudará el etíope su piel? Aquí hay una pregunta. Voy a formular la pregunta. ¿Podrá el etíope mudar su piel? Voy a hacerlo más sencillo. Etiopía es un pueblo donde por naturaleza las personas han nacido de color oscura, piel morena. Por naturaleza han nacido así. Un etíope es una persona africana, podríamos llamarlo de este modo, que por naturaleza nació siendo negrito. ¿Será que él un día amanece el día y dice, bueno, yo estoy harto de ser negrito y quiero cambiarme la piel? Ni que fuera Michael Jackson. Por naturaleza él nació morenito y va a morir así. No va a poder cambiarse. Ni con esfuerzo, ni con nada. Ni con decisión, ni con nada. Ni buscando medio. No. Él va a morir así. Él por naturaleza es así. Nace y muere, va a morir en ese color. El blanco muere blanco y el negro muere negro porque la naturaleza así lo hizo. Mira la segunda pregunta. ¿El leopardo podrá mudar sus manchas? Dice ese mismo verso 23. Ustedes conocen un leopardo, es de color manchado. Y él va a morir siendo manchado. Él no puede quitarse las manchas y amanecer y decir, bueno, yo estoy harto de ser manchado, ahora quiero quitarme las manchas, quiero ser un animal sin manchas. No puede. ¿Por qué? Porque la propia genética, la propia naturaleza le ha creado así. De manera que es imposible un leopardo cambiarse las manchas, ni convertirse en otro color siquiera. Ahora noten lo que dice esta pregunta. Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Sabes lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías? Yo quiero que ustedes comprendan que si un negrito nació negrito, no se puede ser blanco. Y si un leopardo nació manchado, pues no se puede quitar las manchas. De la misma manera, vosotros, ustedes, el pecado que nosotros hemos nacido en la naturaleza pecaminosa, no podremos hacer lo bueno, porque hemos nacido para hacer lo malo. Por naturaleza el hombre va a hacer lo malo. Por naturaleza, ponga esto bien en la cabeza. Cuando el hombre no entiende que nunca va a poder hacer lo bueno, porque el hombre ha nacido para hacer lo malo, el hombre se frustra porque dice, yo voy 20 años a la iglesia y no puedo hacer lo bueno porque me dice la Biblia que debo hacer lo bueno, pero no logro hacerlo. ¿Cómo puedo hacer lo bueno si mi naturaleza es pecaminosa? Es imposible. La única manera de hacer lo bueno es a través del poder de Dios. Nada más. El primer requisito que un cristiano tiene que tener es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es obtener una naturaleza que Adán la perdió y que desde Adán para adelante todos los hombres han perdido esa naturaleza no pecadora y hemos obtenido una naturaleza pecaminosa. La única manera de que nosotros podamos obedecer a Dios y vivir bajo la obediencia y dejar el pecado es a través de la naturaleza que Dios coloque en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento a esto se le conoce como el cambio de corazón. En el Nuevo Testamento a esto se le conoce como el nacer de nuevo. Y ambos, tanto el nuevo corazón como la nueva naturaleza o el bautismo, se puede decir, del Espíritu Santo, viene a ser el mismo. Solo es
el poder de Dios a través del Espíritu Santo que puede hacer este milagro. Recuerda, no puede el negro hacerse blanco, ni el leopardo mudar sus manchas. No podremos nosotros jamás hacer lo bueno sabiendo que hemos nacido en pecado. ¿Qué quiere decir nacer en pecado? Nacer con la naturaleza caída. Así que en esa naturaleza caída que hemos nacido, ¿sí?, el hombre no puede hacer lo bueno por naturaleza. Por naturaleza no puede hacer lo bueno. Por eso necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer ese cambio y esa transformación que solamente viene de lo alto. De lo contrario, si no ha habido un nuevo nacimiento, solo se intentará por un mes, por 2 meses, por semanas, por años. Y cuando no se logra el cambio en nuestras vidas, lo que uno hace es fingir, como los fariseos del siglo I. Andaban mostrándole a la gente que sí habían cambiado de vida, que el conocimiento, que la ciencia, que todo lo que tenían les había dado eso, pero no. Simplemente Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, que solamente fingen hacer lo bueno, pero en el corazón de ustedes no ha habido de veramente un nuevo nacimiento. Pastor, ¿el hombre puede cumplir los mandamientos de Dios? La respuesta es: en su estado natural pecaminoso, no. Con razón, hay mucha gente que dice: los pecados, la ley no se puede cumplir. En el estado natural, no. Pero escúchame bien, las leyes de Dios fueron dadas específicamente, y el único que respeta eso es las personas que han nacido de nuevo. Nota lo que voy a leer yo, un par de versos aquí, muy interesante lo que dice aquí el profeta Ezequiel en el capítulo 11 del libro de Ezequiel, el verso número 19. Dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo poder dentro de vosotros, y quitaré de él el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué dice? Quitaré de vosotros el corazón de piedra. ¿Saben cuál es el corazón de piedra? Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del corazón de aquí. Este es un órgano como el hígado, como el riñón, tiene una función. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de acá, de la cabeza. Si no lo crees, puedes agarrar un comentario bíblico y ver que lo que yo digo es cierto. Cuando la Biblia habla del corazón, es esto. Dios quiere cambiar esto. Él quiere hacer un trasplante de cabeza. Nosotros hemos nacido con esta cabeza donde salen todos los malos pensamientos. Por eso dice la Biblia: del corazón salen los malos pensamientos. Uno no piensa con esto, uno piensa con el de acá. ¿Sí? Entonces aquí salen los homicidios, los robos, los pleitos, adulterio, fornicación. Todo el pecado nace aquí. Lo bueno, lo malo, todo nace aquí. Por eso la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere que esto lo entreguemos a Él, para que Él nos haga un trasplante de cabeza. Quiere cortarnos la cabeza, sacarnos lo que hemos nacido bajo esta naturaleza pecaminosa y colocarnos una naturaleza nueva, una cabeza nueva, un corazón de carne. ¿Para qué? Nota lo que dice el verso número 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. ¿Qué más? Los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Solo se puede cumplir los mandamientos y las ordenanzas del Señor solo después del cambio de corazón, del cambio de cabeza. De hecho, este mismo verso se repite en Ezequiel capítulo 36. El verso número 6 dice así. 26, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Para qué? El versículo más adelante dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. No se puede obedecer a Dios sin haber nacido de nuevo. Ahora entiendes cuál es la primera cosa que hay que hacer. Nacer del Espíritu Santo. Nacer de nuevo. La iglesia no cambia la vida ni nos da nueva naturaleza. El bautismo de agua tampoco. Pero es el bautismo del Espíritu Santo que el cristiano tiene que buscar para nacer de nuevo. Recuerde que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No está hablando del bautismo de agua. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. En los 2 versos que hemos leído del profeta Ezequiel, dice Ezequiel, pon un espíritu nuevo dentro de mí. Ese espíritu nuevo es el Espíritu Santo que va a hacer que el ser humano deje lo malo, la naturaleza pecaminosa. Solo necesitamos un milagro de Dios para ese cambio. Ahora nota lo que dice Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora entiendes a qué David estaba hablando. David estaba diciendo, no que ha quebrantado dentro del vientre de su madre un mandamiento, ya que pecado es transgresión de la ley. Él no quebrantó nada, porque los niños no quebrantan mandamientos, porque ni siquiera saben en el vientre de su madre nada de esto. Pero él sí dice que ha nacido en esa naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza pecaminosa que desde que uno nace en pecado. Por eso su oración es en el verso 10. Así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese corazón limpio es la nueva naturaleza del que habla Ezequiel. Y quita de mí, ¿qué dice? Y pone en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Ese espíritu recto es el nuevo espíritu que Dios va a colocar. Y el espíritu no recto es el que traemos desde nacimiento. El único ser que nos enseñó y venció el pecado en esa naturaleza heredada de Adán fue Jesucristo. Jesús venció el pecado en esa naturaleza que nos dejó lo malo. Por eso el Señor Jesús, venciendo el pecado en ese estado, en esa naturaleza, nos exige a nosotros lo mismo. De lo contrario, no podría exigirnos algo que Él no lo haya hecho. Hay mucha gente que piensa que Jesús vino y no heredó la naturaleza caída del hombre. Y si Jesús no heredó la naturaleza caída del hombre, entonces Jesús no me puede exigir a mí que venza la naturaleza que yo sí heredé caída. Él heredó la naturaleza caída, por eso fue tentado en todo. ¿Sí? El enemigo sabía que Jesús podría pecar si es que no aguantaba una tentación. Por eso es que él intentó hacerlo caer en pecado, porque Jesús había heredado también esa naturaleza caída, pero él no pecó, porque el Espíritu Santo fue él un ser lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo, él jamás pecó. Sabes que Dios nunca nos exigiría hacer algo que él no lo haya hecho. La Biblia dice que él fue tentado en todo, conforme nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabes cuál es la diferencia? Nosotros caemos en pecado porque quizás tenemos aún la naturaleza que nos somete al pecado. Que a partir de hoy, tu oración y la mía sea esta: cámbiame, Señor, la naturaleza nueva. O ponme dentro, la naturaleza vieja, y ponme dentro de mí la naturaleza nueva. Cámbiame el corazón. Que a partir de hoy sea esta tu oración. Y te invito a que tú puedas tener la pelea que la tuvo Jacob en esa noche, donde le fue cambiado el nombre. Que Dios te bendiga. El próximo estudio estaremos hablando sobre la discusión eterna del bautismo. ¿Se deben bautizar los niños o no? Basado en esta doctrina del pecado original.
Que Dios los bendiga.